Bueno, ¿en qué estábamos? A ver, ¿me hace recuerdo, por favor? ¿Alguien? Más atrás. Ahí Ahí, creo que estábamos, ¿no? Ya. sí, ahí. Ya. Sí. Bueno, estamos viendo la perforación en rocas y cuando se trata, digamos, de perforar, ya cuando ya no se puede con ninguna herramienta que sea convencional, entonces recurrimos a perforar con una corona de diamantes. Entonces, la particularidad de esta herramienta es lo siguiente, ¿no? Ahí viene a diferentes diámetros. Generalmente se utiliza nomenclatura en inglés, dice NQ, BQ, HQ, etcétera, ¿no? Va dependiendo, ¿no es cierto?, para cada necesidad. Por sin embargo, para estudio de suelos, para geotecnia relacionado con nuestra carrera, es suficiente que saquemos el BQ o el NQ, que le saca un núcleo aproximadamente de 3.6 centímetros, perdón, y el otro aproximadamente alrededor de 6 centímetros de diámetro. Entonces, con eso recuperamos las muestras, que en la nomenclatura de mecánica de suelos se llama cores. Esos son los testigos que estamos sacando justamente con esta herramienta. Bueno, el caso es que para poder utilizar esta herramienta, tenemos que primeramente reconocer la formación geológica del lugar, porque no todas las rocas tienen la misma finalidad para cualquier tipo de roca, sino que varían en calidad de dureza, los diamantes que tienen, ¿no es cierto?, para perforar el cierto tipo de roca. Hay algunas rocas o gravas que son muy abrasivas, entonces habrá que colocar justamente también la forma de la roca. Puede haber una roca escalonada, otra canalada, en fin, hay diferentes tipos de rocas y lógicamente y saber escoger las rocas correspondientes para cada necesidad. Eso depende mucho del éxito, digamos, de la perforación y también economizar en cuanto al gasto de todo este material que se emplea para perforar rocas. Bien, entonces, si estamos empleando estos para estas coronas, por ejemplo, esto de corona de diamante de grado A para tal característica, este es con carburo de tungsteno, este no tiene diamante, sino tiene carburo de tungsteno, y este tiene, son rocas para una formación de un poco más blanda, etcétera, ¿no? Entonces vienen, el fabricante de esto nos ofrece qué tipo o qué serie de brocas tenemos que comprar. Entonces tenemos que comprar esa broca adecuado para una cierta calidad de roca. Y después, una vez que escogido esto, ¿no es cierto?, vendamos la necesidad. Ahora también hay que ver si realmente estamos perforando en canto rodado o estamos perforando en roca sana, ¿no? Que puede tener fisuras, pero no totalmente, digamos, meteorizada o con canto rodado, como en este caso. Fíjense, aquí estamos perforando en Río Piraí, cerca de Petacas. Entonces, lógicamente, que este es un problema bastante dificultoso, porque las piedras, las gravas están totalmente sueltas. Entonces, en este caso, este equipo que está viendo usted aquí es especialmente para perforar en roca. Tiene una velocidad variable desde 200 revoluciones por minuto hasta 4000 revoluciones por minuto. Y además tiene un aparato para poder aumentar la presión de empuje. Y también, como si tenemos piedras sueltas, entonces tenemos que poner doble herramienta. Ponemos un casing o una camisa de revestimiento de mayor diámetro
y luego a través, una vez que pongamos la camisa de revestimiento de mayor diámetro, por el centro metemos esta zapata, esta corona de diamante, y para perforar la roca, ¿no es cierto?, desde la punta de la camisa para abajo, para extraer muestras. Hacemos la misma operación, luego otra vez colocamos la camisa. Se giran cuando está girando esta herramienta acá. Entonces a veces me coloco la piedra aquí, está girando, entonces no perforamos nada, solamente el desgaste de la corona. En esos casos hay que hacer inyección de cemento. A través del orificio, ¿no es cierto?, se inyecta lechada de cemento y hay que esperar a que esto seque, o sea, fragüe, ¿no es cierto? Una vez que fragüe, lógicamente que las rocas van a estar, o las gravas, están ya estáticas y por tanto podemos cortar. Entonces, una vez cortado, lógicamente, este equipo tiene unas trampas, ¿no es cierto?, que agarra y logra sacar las muestras, como en este caso. Aquí, por ejemplo, podemos ver con muestras recuperadas de ese lugar que estamos hablando. Y, fíjense, totalmente, aquí una roca aquí que tiene una fisura, aquí también, aquí tiene ya más fracturada, en fin. Todas estas muestras que estamos sacando, le ponemos en orden cronológico, digamos. Empiezo de aquí, y después empiezo otra vez así sucesivamente, de tal modo que me permita determinar el perfil litológico de la formación de roca. Aquí en esta muestra, fíjense, pueden ver que esta roca está sana, tiene apenas una fisura, pero esto fue al sacar una rotura. Entonces la roca está completamente intacta de esta longitud. En cambio, en otros pedazos, fíjense, aquí hay totalmente triturado, digamos, las rocas y por tanto, lógicamente, su meteorización es bastante grande. Entonces, con todo esto, ¿qué hacemos? Determinamos el porcentaje de recuperación de las muestras. He metido 2 metros la herramienta, ¿cuántos metros saqué de roca? Ese es el porcentaje. Voy a sacar por una regla de 3, voy a obtener el porcentaje de recuperación. Este porcentaje de recuperación me va a dar pautas, cómo está, qué tipo de formación tiene en la zona, y voy a permitir determinar qué factores de seguridad puedo dar en función, digamos, de la desintegración de la roca que existe en el lugar. Después sacamos la calidad de roca, que se llama RQD. RQD, entonces estamos sacando todas estas rocas mayores a 10, ¿no es cierto? Nosotros hacemos la sumatoria de todo eso y vamos a sacar el porcentaje también de RQDs, de la calidad de roca, que son partículas, o sea, estas muestras con longitudes mayores a 10 centímetros. Todo lo que es menor a 10 centímetros se desecha, se saca solamente, toma en cuenta toda partícula que sea mayor o igual que 10 centímetros. Entonces, sacamos también el porcentaje de los cores, ¿no es cierto?, en función de la temperatura. Bien, una vez realizado eso, determinamos ya vamos a la mecánica de rocas. Vamos a someter a compresión cuánto es su valor de resistencia, ¿no es cierto?, a la rotura por compresión. Podemos también hacer un ensayo, digamos, de tracción mediante el método de Corneiro, el método brasilero. Se ponen 2 apoyos y luego se aplica una carga. Se determina la resistencia a la tracción, igual que en hormigón. Bueno, entonces todo esto nos va a dar digamos, supongamos que a mí me dé a compresión una resistencia de 50 kilos por centímetro cuadrado, pero no le voy a decir al calculista tome 50 kilos por centímetro cuadrado de resistencia del suelo. Eso es una parte de esta partícula, ¿no es cierto?, que la estoy rompiendo, pero sin embargo tengo que tomar un factor de seguridad de todo este grupo, decir, bueno, tome un valor de, qué sé yo, digamos, de toda la resistencia que hubiera, y entre un factor de seguridad entre 5, inclusive hasta 27. Factor de seguridad. Entonces, con eso va a hacer el cálculo justamente de sus fundaciones el calculista. Ahora, los valores de tracción también es importante, porque si estamos haciendo un puente, por ejemplo, ¿cierto?, que vamos a poner cables de anclaje, entonces se perfora horizontalmente
o en forma inclinada, pero tenemos que taponerlo con lechada de cemento, y entonces al adherirse el cemento con la roca, entonces está sometiendo justamente al esfuerzo de tracción. Para eso se determina también los valores de tracción de los núcleos que uno saca al hacer el sondeo. Bueno, cuando la roca no tiene este problema, digamos, de cantos rodados, a veces es mucho más fácil perforar. Uno puede creer, ¿no es cierto?, de que en una roca sana cuesta más perforar, al contrario, porque aquí en este tipo de cantos rodados utilizamos doble herramienta. Una corona, igual que esta, de mayor diámetro, para el decamisado. Luego, otra corona para ir por el medio del tubo y sacar estos núcleos. Son doble gasto en cantos rodados. Y también en rocas que tienen fracturación. Bueno, también podemos hacer ensayos de, si supongamos que estamos en un túnel o embalse de agua, ¿no es cierto?, presas de tierra o presas de lo que sea, de hormigón, de tierra, lo que sea. Siempre estamos haciendo el cierre, ¿no es cierto?, donde hay roca o donde hay arcilla, generalmente donde hay roca. Entonces, lógicamente que también ahí hay que hacer las perforaciones y además hacer la prueba del Leuillón. La prueba del Leuillón es una prueba de la determinación de la permeabilidad de la roca. Entonces vamos perforando con esta herramienta, ¿no es cierto?, del diámetro. Luego sacamos donde a cada metro o cada cambio donde aparece, qué sé yo, rocas fracturadas, un tapón, una palabra. Luego metemos agua, alta presión con una bomba de pistón y vamos a medir la cantidad de agua que entra por unidad de tiempo. Entonces, si la roca está fracturada, entonces va a entrar agua y la estamos midiendo. Esos valores vamos a determinar el número de Leuillón. Y si excede a un cierto valor que dicen las normas, entonces va a requerir tratamiento para evitar la filtración del agua a través de la presa de la parte lateral o de fondo. Entonces, si tenemos que hacer un tratamiento, hay que hacer orificios, ¿no es cierto?, con el mismo equipo o con otro equipo más pequeño, que hacen agujeros en la roca y se inyecta lechada de cemento o lechada de arcilla de floculado. Una bomba de alta presión y se ha hecho. ¿Cuál es el objetivo? De taponar todos los orificios, digamos, las fisuras que tiene la roca, para que no haya pérdida de agua. Ese es el objetivo. Entonces, ahora en túneles es lo mismo. En túneles se hace la perforación, sabemos por dónde va el túnel, pero sin embargo hay que hacer la perforación con diamante de arriba para ver la conformación estratigráfica que tienen, ¿no es cierto?, las rocas y a ver cuántos filtración tienen. De repente, ¿no es cierto?, el túnel hace un agujero acá y va a haber tal cantidad de agua que va a caer por la recarga hidráulica y que no van a poder pasar por la cantidad de agua que tiene justamente el túnel. Sobre todo eso se hacen ensayos de Leuillón, perforación con diamante, paralelamente ensayos de la permeabilidad, ¿no?, o sea, un ensayo de permeabilidad en rocas para determinar las filtraciones que puede ocurrir. Es el trabajo que hacemos justamente con perforación con diamante. No sé si hablamos anteriormente, lógicamente aquí tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes se agarran un trabajo y le dicen un puente. Pongamos que ustedes son calculistas, van a decir, bueno, voy a calcular el puente con todo, incluir el suelo, sí, bueno, ustedes bajan el precio. Pero primeramente hay que averiguar qué formación geológica hay en la zona y qué tipo de ensayos hay, si van a hacer geofísica, si van a hacer perforación en roca o simplemente un SPT. Porque resulta que de repente piden un precio muy bajo y resulta que este trabajo les va a costar caro, que no van a poder cubrir ni siquiera el costo de la perforación. Ya ocurrió con varias personas que no tienen experiencia en esto, que se entusiasman, creen que están cobrando bien, pero sin embargo cuando ya
primero tienen que cotizar cuánto le va a costar un estudio en tal zona, porque geológicamente hay que conocer primero. El estudio del suelo no va a costar tanto, y lo demás mi ganancia, en cuanto a mi cálculo, todo lo demás. Muchas veces inclusive hay que hacer un estudio de la historia, en realidad, de la zona, de la cuenca. De repente es un paleocausa. Un geólogo que le diga, bueno, no haga el puente aquí porque o haga defensivos porque el puente puede ser que en alguna avenida máxima, ¿no es cierto?, el agua cambie de curso. Ya no pase ni siquiera por el lugar que estamos haciendo el puente, por otro lado. Eso se hace también un estudio, digamos, ¿no es cierto?, de la parte de los daños geológicos que pudiera haber, de la historia del curso del agua. El agua siempre tiene una recurrencia entre 25 a 40 años. Siempre trata de volver por su curso anterior. Eso hay que tener cuidado. Ahí justamente participa un geólogo especialista en eso. Lo mismo, si va a hacer un corte con todo esto, usted se da cuenta que tiene una roca fracturada y le dirá al geólogo, ¿no es cierto?, que ocurre, ¿no es cierto?, si hay que de repente hay una falla geológica por ahí. Como le digo, es un trabajo multidisciplinario. Estoy hablando de puentes grandes, por supuesto, no de puentes pequeños. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho en Tarija varios estudios para puentes y cruces de tuberías para gas. Y hay que tener cuidado ahí, porque aparte de eso, a veces hay que ir por zonas inaccesibles. Y este equipo a veces no va a subir un camión. Entonces se coloca un trineo y se amarra al equipo mediante un guinche. Usted lo va a subir por una ladera. Lógicamente cuesta trasladarlo, y también el riesgo con el personal. No es un trabajo muy fácil, digamos, es riesgoso. Entonces hay que cobrar su costo real. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ingeniero, Sí. ese equipo que tiene ahí, ese equipo lo saca así ya todo moldeado, esos cores que tiene ahí. Claro, Eso lo claro, tiene así de claro. todo formado. Utiliza, le digo, cuando usamos camisa estamos usando un tubo de mayor diámetro para evitar el derrumbe lateral donde decía hay grava. Entonces mete la camisa hasta, supongamos, 2 metros. Ya, entonces saca la herramienta, digamos, del tubo más ancho y luego mete otra herramienta más angosta con el cual va a cortar con una corona de este tipo, va a sacar estos núcleos, ya pero de la zona inalterada. Saca esta herramienta y vuelve a meter la camisa hasta el punto donde dejó al sacar esas noches de aquí. Sucesivamente así se va avanzando con doble herramienta. Cuando es canto rodado, cuando hay rocas fracturadas también. Porque la roca fracturada a veces que se cae en el pozo, ¿no es cierto?, y no le permite avanzar. Está perforando el mismo sedimento que está cayendo de la pared. En ese caso hay que hacer un revestimiento. En jerga de mecánica solo llamamos la camisa, el encamisado, o ademe, o también se llama casing en inglés. Es una camisa, un tubo de revestimiento, en mi palabra. Entonces con esto sacamos todo esto. Por ejemplo, de equipos más pequeños. Hay otra. Sí, escucho. Hay otro equipo. Hola, le escucho. Creo que como el que ese funciona, pero no saca muestra, creo, no es solamente que se introduce al suelo nada más por golpe. Exactamente, eso se introduce directamente al suelo. No, para si usted, lógicamente en este caso, para poder reconocer si está trabajando con arcilla dura o arena dura, porque ¿qué pasa?
Si usted está metiendo un cono, está dándole los golpes, digamos, le da 50, pero también arena le puede dar 50, porque no sabe qué suelo es. Entonces, paralelamente, hacemos un orificio por otro sistema, ya sea haciendo muestras lavadas o en su defecto, ¿no es cierto?, haciendo de repente con pala costeadora. Para determinar qué suelo es. Puede ser que sea arcilla rígida o arcilla blanda, porque lo que nos da el DPHS es simplemente golpes, resistencia por punta, no nos da otra cosa. En cambio, el SPT tiene su facilidad que le hacemos el agujero y estamos sacando las muestras, estamos viendo objetivamente. Esa es la ventaja de ese método. Igualmente el método de Burroughs. El de método de Burroughs es igualmente parecido al SPT, pero no lo usamos en nuestro medio y por eso no le di ese método. El método de Burroughs es similar al SPT. Solamente que varía un poquito el diámetro y la altura de caída. Sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre el SPT y el DPHS? Ya, el SPT... ¿Qué función cumple cada uno? Ya, está bien la pregunta. Resulta que el ensayo de SPT, usted está metiendo una cuchara, ¿no es cierto?, un cilindro, el cual da rozamiento lateral. Es como meter un pilote o un poste a golpes. En cambio, si usted mete el DPHS, un cono, cualquier cono, no solamente el DPHS, también puede ser otro cónico, cono holandés o que sea. ¿Qué está haciendo? En el método cónico también hay dos formas de hacer el ensayo. Uno con carga estática y otro con carga dinámica. El DPHS es carga dinámica. ¿Por qué? Porque estamos volteando. En cambio hay otro, la penetración cónica también podemos hacer, pero metiendo una carga estática mediante un gato hidráulico. Entonces ellos lo que lo están dando es el cono es resistencia por punta, no la fricción lateral. Este es un cilindro y este es un cono, como un tronco. Por eso es que los valores que se obtienen, por ejemplo, cuando hacemos el ensayo dinámico del cono, buscamos su equivalente al valor del SPT. Con esos valores de N convertidos al SPT, ya usamos todas las fórmulas para poder calcular la fundación o tomar algunos valores de extensión admisible, etc. Esa es la diferencia. Claro, el cono no le extrae muestras. Gracias, si usted quiere tener muestras, tiene que hacer un ensayo paralelo con otro sistema. La ventaja del cono es que, ¿qué pasa? Son golpes continuos. Usted no puede volver cada metro, sino golpe continuo. 30 centímetros, o sea, donde entra el cono, creo que es 30 centímetros, no me acuerdo muy bien. Después entra ahí, otra vez, sucesivamente. Todos son golpes continuos. Entonces está tomando los datos en forma continua y le va a permitir graficar, ¿no es cierto?, la resistencia por punta versus profundidad. Entonces va a tener una curva, ¿no es cierto?, al milímetro. Es la ventaja de hacer un ensayo del cono. Pero para reconocer si ese suelo es arcilla, arena, qué sé yo, tiene que hacer otro ensayo paralelo. Bien. ¿Qué más iba a decir? A ver, Ahora, también tenemos otros sondeos, que son los geofísicos o los métodos indirectos. Lo que hemos hablado hasta ahora son métodos directos. La próxima clase les voy a pasar de adelantado el ensayo de presiómetro de Menard, ensayo de dilatómetro plano de Marchetti, ensayo de penetración cónica súper pesado, ya le di, y una pregunta. A ver, si tengo sulfatos en un suelo, ¿qué ocurre con el hormigón? Supongamos que estamos haciendo unos pilotes y vamos a hacer para un puente. ¿Entienden? Si tengo sulfatos en el suelo, ¿qué ocurriría con el hormigón y con el acero? ¿Se corroe? ¿Perdón? O sea, los sulfatos son agresivos y abrasivos, o sea, lo pueden deshacer poco a poco, ¿no es cierto?, a las piedras en una reacción química con el tiempo y puede desintegrarlo. Por eso, a mí me extraña mucho en Santa Cruz
ando denegando eso porque, no sé, debería, edificios, por ejemplo, bastante altos, de 33, 18 varios estudios, pero no piden el ensayo justamente químico del suelo y del agua. Algunos otros piden. Debería hacerse los ensayos químicos, ¿no es cierto?, del suelo y del agua. Porque imagínense que si de repente tenemos sulfatos, porque en la ciudad de Santa Cruz no es tan igual el agua. Por ejemplo, en la zona de, vamos a hablar en la San Martín, unas 2 cuadras o una cuadra antes del camino que va a Urubó, hicimos un pozo de agua. Resulta que tenía el pozo de agua alrededor de 90 metros más o menos. Y bueno, al principio el agua muy bien, potable, todo lo que quiera. Pero después empezó, además era una estación de servicios. Y con el tiempo de uso empezó a salir agua amarilla. Ya no salía agua cristalina, agua amarilla. Totalmente limpia, sin sedimentos, sin nada, pero la coloración era amarilla. Sería así, tendiendo amarillo. Y cuando lavaban los automóviles, lógicamente quedaba mancha. Ahora, la explicación cuál es. Justamente debe haber un yacimiento por la zona, ¿no es cierto?, que está produciendo ese tipo de agua, porque el agua, al absorber, está haciendo que circule el agua, ¿no es cierto?, por los acuíferos y está trayendo ese tipo de material y el agua contaminada. Así que ¿qué se tuvo que hacer? Taparlo el pozo, bueno, y se dejó de hacer un servicio de lavado de autos. ¿Por qué? Porque el agua no servía. Eso ocurre, no es en la ciudad de todo el agua va a ser apto. Además, nosotros en Santa Cruz estamos al límite de que el agua no sea potable. Tenemos el óxido férrico diluido, o sea, bastante agua de óxido de hierro. Y eso es nocivo para la salud. Si se fijan, fíjense en la cañería, después de un tiempo meten el dedo y va a salir una cosa color café. ¿Qué es? Óxido de hierro. Si te dan un vaso de agua por mucho tiempo, van a ver que va a quedar sedimento, además sales en el vaso. Entonces hay que ver si eso es nocivo o no es nocivo. Por ejemplo, hay un criterio totalmente absurdo. Hay ingenieros que, no sé, le digo, por ejemplo, si tengo agua en una zona determinada, de un curiche, digamos, posiblemente esa agua, si uno no tiene, digamos, los sedimentos como plantas, cuestiones vegetales y esa agua limpia, es excelente para vaciar. En cambio, el agua potable tiene cloro. Habría que estudiarle qué efecto causa el hormigón el cloro. Y sin embargo, exigen que sea agua potable para vaciar los bidones. Nadie se ha dado el trabajo de ver el efecto, ¿cierto?, del cloro en el agua y qué efectos causa a nuestros agregados. Oye, los agregados son diferentes de aquí o Cochabamba o La Paz, tipos de composición química. ¿Qué pasa con nuestros agregados? El efecto del cloro. Sería bueno que investiguen ustedes qué pasa. Bueno, veremos ahora los métodos geofísicos, que son métodos indirectos, porque no estamos haciendo pozos aquí, pero sin embargo también, primero hablaremos de este método. El método sísmico no es más que realizar, ¿no es cierto?, perforaciones, varias perforaciones, y se coloca una carga explosiva, en el cual se detona, ¿no es cierto?, un detonador, que es que en este caso que ven aquí, y este es un amplificador, el oscilógrafo, el cual registra, ¿no es cierto?, las ondas que se producen, ¿no es cierto?, con las explosiones que dan aquí, y luego con eso permite hacer un perfil geológico. Entonces aproximadamente determinan, ¿no es cierto?, por la formación geológica, todo demás, dicen aquí hay, qué sé yo, por así decirlo, un devónico, en fin. Y con eso el geólogo dice, aquí hay posibilidades de que haya petróleo.
pero no dice cuánto petróleo. Esta es la formación de tanto, viene de tanto. Bueno, estamos hablando de cosas que no vemos, pero de aproximaciones. Por eso cuando se hace un pozo petrolero, la única forma de saber su producción es cuando ya estamos explotando. Colocamos la bomba y estamos sacando combustible o gas o petróleo, lo que sea. La única forma. Igualmente en los pozos de agua. Mientras no le pongamos el tubo y empecemos a bombear, no sabemos realmente, no podemos cuantificar exactamente cuánto de agua sacamos. Bien. Entonces, este método se emplea muy poco en nuestra profesión, pero sí se han hecho en puentes, algunas veces cuando se quiere determinar si alguna vez, especialmente en zonas kársticas, o sea, donde hay piedras calizas, podemos determinar, hacer un edificio, de repente por abajo, ¿no es cierto?, hubo circulación de agua y tenemos túneles, cavernas. Entonces, para eso es conveniente usar este tipo de trabajos adicionales en los ensayos directos, que estamos hablando de CPT, cónico, etc. Entonces, con eso podemos detectar que hay oquedades. Es frecuente en la zona donde hay calizas, es frecuente cavernas subterráneas. Bueno, entonces para eso es más aplicable. Ahora, el método de resistencia eléctrica es este método. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un estudio para hacer un pozo de agua. Un lugar que no se conoce, no había, o sea, no se conocía los acuíferos, nada, entonces para determinar más o menos en qué punto se puede hacer, estamos haciendo geofísica. Este es el método de Schulberger, que viene, este método que se llama de resistencia eléctrica lo inventó el doctor Wegner, que su esquema es este. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Fíjense, esta es una variante de ese método. Ahora, actualmente se emplea esto. El método de Wegner funciona de la siguiente forma. Tengo una fuente, una batería de 12 voltios, puede ser de moto, de auto, lo que sea, y tengo un miliamperímetro. Tengo un carretel de cables y los electrodos, que son estos. Igualmente aquí otro electrodo y el carretel, el cual está conectado, lógicamente, estoy haciendo pasar corriente, ¿no es cierto?, a través de este cable, porque este es un electrodo que lo estoy metiendo al suelo, generalmente es de cobre. Y haciendo separaciones en partes iguales. Bien, después tengo, ¿no es cierto?, un electrodo de corriente, ¿no es cierto?, también aquí otros electrodos, en el cual está conectado un potenciómetro. El potenciómetro es un aparato para elevar el voltaje, igual que elevamos voltaje para soldar. Tenemos un electrodo de 3 milímetros, tanto de voltaje. Tenemos de 6, tanto, sucesivamente, ¿no? Igualito aquí, aumentamos la potencia del voltaje. Entonces, y determinamos justamente, ¿no es cierto?, con cuánto de energía se perdió en atravesar este suelo. Lo que llamamos resistividad. Y esta resistividad ya está tabulado, fíjense aquí. Por ejemplo, en pirita, sulfato de hierro, 10 a la menos 8 ohmios por metro. Estamos midiendo justamente la caída potencial de la corriente. Agua salada concentrada de 2 por 10 a la menos 2. Si es arcilla húmeda, de 1 a 3 ohmios metro. Si es grava y piedra, 10 ohmios metro. Así sucesivamente. Entonces, el geólogo, ¿qué hace? Aproximadamente, si usted quiere determinar diferentes profundidades, entonces inicialmente esta separación va a ser más chica, y si quiere determinar mayor profundidad, esta ensancha más, va abriendo estas distancias. Entonces, en base a la profundidad, va tomando datos, y hasta que le permite en forma indirecta determinar el perfil geológico, conocido en la jerga de geofísica, el SEP. SEP significa sondeo eléctrico vertical. Pero, lógicamente, de frontera a frontera de estratos hay bastante, ¿no? Bueno, después hay ahora otro, el método que es
Schulberger, que no exige que estemos haciendo la misma separación, sino pueden hacer, lógicamente, medir la distancia, pero a cualquier distancia. Además, hay modelos, ¿no?, físico-matemáticos, ¿no?, programas que el geofísico, los datos que está tomando ahorita, por ejemplo, la corriente que está pasando, entonces determina y le va suministrando datos a la computadora y le va a determinar el perfil geológico. Entonces dice, por ejemplo, que si yo, de repente agua fresca, napa freática, ya la densidad era tanto, el suelo arcilloso tanto, arena húmeda, etcétera, todo eso va dando, pero son datos aproximados. Entonces el geofísico siempre hace un estudio en este sentido, de repente hace 2 líneas y también en este sentido, perpendicular, tratando de hacer una malla. Entonces con eso le dice, bueno, en esta parte verifica esto, aquí está conveniente hacer un pozo, con la posibilidad de encontrar agua. Igualmente, también nos sirve esto para determinar qué formaciones hay a 20, 30, 40, 50 metros. De repente tenemos una caverna, o de repente tenemos arcilla muy blanda. Yo tengo un edificio muy alto, muy pesado. He hecho un trabajo, digamos, a 30, 40 metros, de repente a los 45 tengo un material malo, puede causar hundimientos del edificio. Entonces es una herramienta auxiliar para respaldar nuestros estudios. Ahora, también este sistema, ¿no es cierto? El geofísico muchas veces hace por ejemplo, en la planta de urea de Bulo Bulo, trabajamos con los venezolanos y primeramente hicieron un estudio preliminar para después hacer con los coreanos. Y por ejemplo hicimos una serie de mallas con SPT, diferentes pozos en ambos sentidos. Entonces los valores que obteníamos, el número de golpes y las humedades y el tipo de suelo ya determinado en forma directa, entonces se hace geofísica. Y la geofísica determina, porque también puede variar estos ohmios en función de la composición química del material. Entonces calibra el geofísico, más o menos qué características tiene el suelo y qué resistividad le da en ese material. Con eso, lógicamente, él va a dar a mayor profundidad con datos más fidedignos, no tan a la adivinanza. Bueno, después también, lógicamente, ahora se escanea, hay georradar, en fin, hay varios métodos para hacer los estudios. Entonces, este trabajo de geofísica es lo más usual. Por ejemplo, cuando diseñen ustedes un pozo de agua grande y no tienen referencia de pozos cercanos por ahí, hagan primeramente geofísica. La geofísica debe decir, de repente debe decir, arcilla dura 200 metros. Y como que muchas equivocaciones se produjo con ese programa famoso de Evo, como el programa que Evo Mi Agua, es una porquería, porque muchas empresas han fracasado y están ahorita arrepentidos de eso. Porque hacían unos proyectos tan hermosos, ¿no es cierto? Lo hacían en La Paz y siempre ni siquiera conocían la región, ni se dieran el trabajo siquiera de ver la plaga. Que perfora a tal profundidad, en tal profundidad va a poner la bomba, el tipo de filtros. Perforé 200 metros y no encontré una gota de agua. Pero digo, bueno, porque me dan un diseño, ¿no es cierto? Un proyecto, lo que hace el constructor, lo único que hace es seguir el proyecto. La empresa que me había subcontratado a mí fracasó, y ahora cría chanchos y pescado, porque lo arruinaron un poco. Pero protestaron su letra, qué sé yo, una serie de abusos. El trabajo es mal hecho. Por eso, primeramente, cuando hagan un proyecto, hagan un geofísica, más o menos, para que saber si en caso no hay, pues no hay agua, pues, por último. Haremos otro sistema de captación de agua. Pueden hacer galerías filtrantes, de repente una represa, en fin, pero no siempre pozo. Eso le va a dar una pauta, digamos, de lo real que existe. Bien, entonces,
También este tipo de fallas también se hace, este estudio, perdón, se hace cuando se hacen riesgos geológicos. ¿Qué son riesgos geológicos? Supongamos que ustedes van a tirar un tendido de tubería de gas, tubería grande que cuesta millones de plata, ¿no es cierto? Y transporta pues harto gas pues, de exportación, digamos. Y de repente yo estoy poniendo una ladera y le pongo los tubos ahí, que sé yo, lo voy a empezar los tubos de repente, o bien en forma aérea también, pero de repente una falla geológica. Y esta falla geológica de repente llovió y algo, ¿no es cierto?, se satura el suelo y se baja. Imagínense, al bajarse, lleva todo el tendido de tubería, se va al tacho. Y eso es un accidente fatal, con cuestiones de pérdidas económicas, pérdidas del medio ambiente, en fin. Entonces, cuando se evalúan los riesgos geológicos, hay que andar por la línea a pie con el geólogo y el estudio de suelos. La cuadrilla, el estudio de suelos y el geólogo. Y en la zona que se ve ese detalle, entonces hace un estudio, ya sea con ese tema. También se hace geofísica en algunos casos. Entonces dice, bueno, está el tramo, hay un riesgo geológico que puede fallar por esto. Haga una obra preventiva de tal cosa. Y eso se le da la recomendación para que no cometan errores en el tendido de tubería. Bien, esa es la utilidad de estos métodos que son indirectos. Después tenemos otro método que es el método magnético gravimétrico. Antes que veamos esto, aquí por ejemplo que está haciendo este valor, rho es la caída potencial, 2pi por A por la separación, por la corriente eléctrica, por aquí, a distancia entre electrodos, ¿no es cierto?, que vimos en el anterior esquema, y intensidad de la corriente que fluye de la fuente que atraviesa el suelo en amperios. El valor que viene a ser la corriente eléctrica que está pasando. Bueno, eso es la caída potencial. Esta es la formulita que utiliza justamente el doctor Wegner para determinar estos valores. Bueno, aquí tenemos los métodos magnéticos y gravimétricos. Este método, más que todo, también es útil cuando saben usar para determinar cavernas, para determinar las fallas geológicas que pudiera estar en su suelo. Para eso se utiliza este sistema. Pero es muy poco usual en nuestro medio, o sea, para nuestro caso, muy poco. Pero el método magnético está basado justamente en el polo magnético. En los métodos geogravimétricos se mide la aceleración del campo gravitacional en diferentes puntos de la zona explorada. Valores de dicha aceleración ligeramente más alta que el normal en la zona indicarán la presencia de masas duras, de rocas. Lo contrario será el índice de la presencia de masas ligeras y cavernas y oquedades. Eso nos permite determinar este método. Bueno, dice aquí, este método casi nunca se usa en mecánica del suelo debido a la información errática que dan como resultado. A veces no se la cierta. Por eso yo lo puse nomás aquí para que tengan ustedes un conocimiento por cultura general. Bueno, ahora vamos a ver, no sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿Tienen dudas? ¿Nada? Bueno, entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar del número, tipo y profundidad de los sondeos. Hay varios criterios para determinar la profundidad de los sondeos. Uno de los criterios que antiguamente se utilizaba, pero que ahora ya no está vigente, era lo siguiente. Yo lo puse esto para que ustedes vean que habían, pero estaban totalmente equivocados. Dice, profundidad del sondeo recomendable es 1.5 B y 3 veces B, siendo B el ancho de la estructura por cimentar. Cabe aclarar que este criterio no se usa en la actualidad. Entonces, imagínense, yo tengo, supongamos, una casita de 2 pisos y el ancho de mi casita que sea 15 metros.
1 por 15 me va a dar casi 20 metros para una simple casa, ¿no? De los pisos. Si aplico 3 veces B, peor todavía. Entonces esto no se aplica. Ahora el otro criterio es este. No hemos tocado este tema, ¿no? Anteriormente, o ya vimos. Hola. No, ingeniero. No Ya. tocamos. No tocamos, ingeniero. Ya, si lo vi, me van a avisar porque yo estoy confundido con otro grupo. A veces estoy un poco adelantado con ellos. Ya, entonces, bueno, ese adelantado es culpa mía porque me falté una clase. Ya, bueno, este criterio es más convincente. Fíjense. Dice, se debe calcular la incidencia de transmisión del bulbo de presiones en el interior del subsuelo de la máxima carga aplicada. No sea mayor a 5 o 10% del valor Q. Este Q que estoy calculando, o sea, este P, supongamos que es una columna. Esta columna tiene una carga puntual P, pero si lo divido entre el área de una zapata, se convierte en carga distribuida. Entonces lo llamo Q. Q es una presión de la carga distribuida debido a este peso y el área de contacto. Bien, resulta que la teoría dice, teoría de Bussinet, de Westergaard, en fin, hay varios métodos que vamos a aprender en Suelos 2, que indica, perdón, lo tengo que poner corriente. Ya, entonces, pasa lo siguiente. Entonces, yo voy a, supongamos que ustedes dicen, bueno, señor, le piden un trabajo. Señor, quiero que me haga un estudio de suelo para un edificio. Lo mínimo que tienen que preguntar a usted, ¿qué tipo de edificio va a ser? Si es un condominio, una casa familiar, o va a ser escuela, colegio, o estadio, ¿no? Cualquier tipo de. Entonces, en función de eso también se toman ciertos cuidados. No es lo mismo, ¿cierto? Una edificación de un estadio o de un coliseo que una casita no normal o un colegio. Un colegio hay tumultos y son de varios pisos, nada raro que alguien haya hecho algún lío, ¿no es cierto? Y toda la gente se va a un solo lado. Entonces las cargas dinámicas son bastante variables. Entonces hay que pensar en eso. Entonces el estudio tiene que ser a mayor profundidad con más detalle en su caso. En una vivienda normal, entonces no ocurre ese tipo de eventos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Para poder determinar el cliente, le va a decir, bueno, señor, en base que le digo, bueno, supongamos una casa familiar, muy bien. Entonces va a calcular de la siguiente forma. Usted va a tomar más o menos, a veces no se conoce cuánto de carga está llegando en la columna, pero más o menos se puede tomar así en forma aproximada. Digamos, por columna, por piso, estábamos tomando en cuenta aproximadamente entre 12 a 16 toneladas por piso. Supongamos que son 12, bueno, en 5 pisos serían ¿cuánto? 60 toneladas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que esta columna va a estar más o menos, va a soportar 60 toneladas. Ahora, si tenemos ya la carga digamos, de solicitante que ya determinó el calculista, sería excelente. Entonces uno conoce que te carga. Pero a veces no conoce, solamente sabemos el número de pisos. Entonces uno, para hablar con el cliente o con el que le está solicitando, ya sea ingeniero, arquitecto, lo que sea, entonces suponemos, decimos este piso tanto, más o menos la presión, pues calculamos. Determinamos aquí la presión máxima de tanto y determinamos que esta presión solamente llega con una incidencia entre 5 al 10% de este valor. Porque el grupo de presiones se va disminuyendo en función de la profundidad. A mayor profundidad ya va haciendo menos. A mayor profundidad de repente ya ni siquiera lo va a sentir el suelo la carga que estoy colocando. Entonces voy a hacer la perforación hasta que este efecto me llegue con una intensidad de 5 a un 10% del valor máximo de este zapato. Pues aquí le voy a decir al señor o al propietario, bueno, le vamos a perforar de tanto de profundidad. Sino cómo le va a explicar el cliente. Además, esto
es válido para uno mismo, para estar seguro de lo que uno está haciendo. Bueno, el otro criterio es lo siguiente. Aquí tenemos un cuadro, este es sacado de SOERS. Esto es más criterios mexicanos que han hecho, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Profundidad de sondeo en metros y número de pisos. Vamos a suponer que aquí tenemos el ancho, puede ser de 15, de 20, supongamos que sea de 30. Y vamos a tomar para 16 pisos. Entonces, la profundidad mínima, ¿no es cierto?, de sondeo para 16 pisos es 24 metros, ¿cierto? Anótenlo, por favor, 24 metros. Para 16 pisos, suponiendo que es una casa normal. Bien, ahora voy a calcular por este criterio. Aquí dice condición, ligera de acero o estrecha de hormigón. Esto es relativamente estrecho, todavía este es grande, entonces esto es pesado y ancho de hormigón o de acero. Entonces estoy tomando que sea un edificio no muy ancho. Entonces voy a tomar esta fórmula. La fórmula de sondeo es 3 por S a la 0,7. Este S viene a ser el número de pisos. Ahora calcúlenme. El número de pisos en este caso era 16. 16 elevado a la 0,7, ¿cuánto le da? ¿16 elevado a la 0,7? 6.964. Ahora multiplique por 3. 20.89. ¿Cuánto me dice? 20.89. 20. 89. ¿Cómo 89? 21 sería, ¿no? Redondeado. 21. ¿Y aquí cuánto me decía? 24, ¿verdad? Entonces, un criterio nos dice 24, otro criterio nos dice 21. Bueno, entonces haremos una perforación no menor de 21, mejor si lo hacemos 24. Nos podemos quedarnos con la media, hagamos 22 metros. Ahora, si hubiera sótano, te lo suma. Si me da 22, el sótano generalmente tiene 3,50. 3 metros de 3,50 más o menos de alto, 3 metros, pero la losa que se lleva a casi 50 centímetros, generalmente se toma 4 metros aproximadamente. Entonces, si pongo 4 metros, entonces mi sondeo tendría que ser 26 metros para 16 pisos, mínimo. ¿Entendieron? Al sótano se lo suma directo. A lo que me dio la cantidad de pisos más la altura del sótano. Lógicamente, inclusive algunos ponen tanques, piscinas. O en la terraza dice que es una terraza de que vamos a subir de vez en cuando, dice. Pero mentira, se hace un bailongo ahí tremendo. Entonces, va a haber un momento en que hay que considerarlo también como un piso más si es una terraza. No podemos minimizar todas esas cosas. Entonces, si va a ser una terraza en 16 pisos, entonces considero 17. Bueno, eso es el criterio que se toma mediante estos dos criterios. Ahora, este mismo criterio está diciendo, ¿no es cierto?, que la separación de punto a punto no debe ser de 25 metros. Igualmente aquí, entre 20 y 25 metros, no es conveniente separarse a mayor distancia de perforación a perforación. Hay otro criterio más aquí. El siguiente. Dice, la profundidad de sondeo es igual a este método brasilero. C por B igual a 8. ¿Qué significa? De que para cualquier tipo de edificación, lo mínimo que puede hacer es 8 metros. Entonces la profundidad de sondeo, ¿qué significa? Profundidad de sondeo. B es el ancho del rectángulo del menor área envolviendo la proyección de la construcción. O sea, el ancho menor en realidad. Entonces, eso es B. Y C es un coeficiente cuyo valor depende de la carga media del predio sobre el suelo, o sea, el peso de la construcción más la sobrecarga. O sea, todo el peso del edificio
se está sentado en un área determinada, eso le va a dar toneladas por metro cuadrado. Si le da un valor de 9 a 15 toneladas por metro cuadrado, C vale 1.5. Entonces pone aquí 1.5 por el ancho. Ese le va a dar la profundidad de sondeo. Ahora hay otro criterio también que es muy poco, también este criterio brasilero. La primera medida de los sondeos a partir de la cota de fundación es, dice, D debe ser mayor o igual a 0.8 a 1, multiplicado por Q, es la carga distribuida, por B. Entonces, este le está diciendo a partir de la cota de fundación para abajo, cuando tiene que sondear. Le dice presión media de la base de fundación, que es la presión que va a llegar a la fundación. Y B, lo mismo, el ancho menor de la fundación. Si es una zapata, digamos, 3x4, entonces toma 3. Siempre el lado menor. Con eso determina este valor. Y B. Y luego ya calcula aquí y le va a dar la profundidad de la exploración, pero a partir del nivel de desplante para abajo. También es un criterio brasilero. Bueno, ahora vamos a hablar de me olvidé de decirles, por ejemplo, en carreteras, generalmente la profundidad de sondeo en carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, normalmente se debe hacer no menor a 2 metros de profundidad de sondeo. En lo posible 3, porque ahorita para carreteras, por ejemplo, están llegando camiones, ¿no es cierto?, de alto tonelaje, que están fuera de las normas bolivianas. Entonces, los que controlan justamente el peso de las carreteras se hacen de alta plata, pues, porque reciben coima y por tanto están destruyendo nuestras carreteras. Y después nos culpan a nosotros, los ingenieros bolivianos, dicen que no sabemos hacer carreteras, que no aguanta la carretera. ¿Cómo va a aguantar la carretera si le está cargando más de lo que no es necesario? Ese es el problema. Por precaución siempre hay que tratar de entrar entre 2 a 3 metros de profundidad para vías de comunicación. Bien, ahora vamos a hablar de espaciamiento de los sondeos. Por ejemplo, aquí dice espaciamiento en metros, carretera, investigación de los subrasantes. O sea, si estamos en una carretera, dice entre 300 a 600 metros. Esto en nuestro medio no cuadra. Generalmente, si tenemos una carretera importante, los sondeos deben ser cada 50 o 100 metros, no más. Y si es una carretera de tercer orden o camino vecinal, tal vez podamos utilizar cada 300, pero no más tampoco. Porque tenemos suelos muy variables en la región, entonces no podemos ser muy separados del estudio. Por eso es limitativo. En las zonas urbanas donde hubo asentamientos humanos, en lo posible hay que ser cada 50 metros. No en cada cuadra, en esquina, ¿no? Sino hay que hacer siempre en cada por lo menos cada 50 metros. Igualmente aquí no estaba hablando de eso. Los estudios de suelos, por ejemplo, para tendida de tuberías, ya sea de aguas servidas o más que todo aguas servidas, también es un estudio. Entonces no podemos hacer un estudio cada 100 metros, por lo menos cada 50 metros. ¿Por qué es importante hacer, por ejemplo, un estudio para tendida de tuberías? De eso va a valer mucho, ¿no es cierto?, su ganancia, porque de repente tiene nivel freático fluctuante. En una parte va a tener, qué sé yo, a 2 metros y si tubo va a tener que poner a 4 metros. Entonces ahí, ¿qué va a hacer? Va a tener que bombear, intibar, colocar, ¿no es cierto?, de repente planchas de protección de tal modo que no derrumbe, en fin, o de repente hay que poner wellpoint, tubos de pequeño diámetro, ¿no es cierto?, en el cual va a bajar el nivel freático. Entonces es un costo. Entonces, si se hacen los estudios para tender tuberías igual que para hacer una casa, solamente a menor profundidad. Bien. Ahora, para presas de tierra y diques, dice, debe ser entre 30 y 60 metros, eso está bien. Generalmente, siempre, pues, si estamos en un dique, vamos a hacer uno en cada ribera y unos 2 o 3
pozos en el vaso, o sea, en el lugar de cierre, perforación. Ahora, excavación para préstamos, también. Excavación para préstamos, si tenemos un suelo variable, como el caso nuestro, entonces no podemos hacer un pozo cada 120 metros. Aquí tendremos que hacer por lo menos cada 25 o 30 metros, porque el suelo es variable. ¿Por qué es importante hacer esto? Resulta que para sacar, para explotar un banco de préstamo, una carretera o lo que sea, un ferrocarril también, tengo que hacer caminos de acceso. Pues posiblemente tengo que hacer un puente adicional y comprar la zona del material y hacer un desmonte, sacar las raíces que se llama decape, todo un trabajo. Y si no hago una buena evaluación, entonces de repente voy a fracasar porque en mano voy a gastar plata. Porque no es fácil, al menos, ¿no es cierto? La gente no, las propiedades privadas ya no se puede entrar, entonces hay que comprar, pagar, hacer accesos. Entonces, para una buena cuantificación, los pozos a pozo tienen que ser no más de 30 metros. Y siempre varios pozos, y generalmente se hace una especie de malla en diferentes lugares, ¿no es cierto? Y luego lo dividimos el banco en 4 partes, decimos A, B y C, y sondeamos aquí. Entonces vamos a determinar qué ocurrió en la zona A, qué tipo de suelo en el B, qué tipo en C y D. Entonces depende, es conveniente juntar el A con el B, o el A con el C, no sé. Pues no siempre los suelos son iguales en todas partes, en todos los puntos, son diferentes. Entonces hay que cuantificar y calificar el suelo, los bancos de préstamo. Después vienen edificios de varios pisos. Eso es generalmente, estamos hablando de entre 15 a 30 metros. Aquí en Santa Cruz es recomendable no excederse de 20 a 25 metros, no más. Edificio industrial de un piso. Galpones, ¿no es cierto? Hay galpones que están construyendo ahora de 100, 150 metros de largo, por 30, 40 o 80 metros de ancho. Son naves, ¿no es cierto?, para industriales donde hay maquinaria y de todo. Entonces, el efecto, digamos, de un edificio industrial no es solamente las cargas que lleva internamente, pues de repente eso no sea mucho. Pero ahora si tenemos maquinaria que está trabajando todo el día, entonces puede causar resonancia en el suelo y producir la falla. En ese caso hay que tomar precauciones para ese tipo de maquinarias. Hay maquinarias que trabajan día y noche sin variar la aceleración. Entonces eso causa una resonancia, ¿no? Las ondas tienen una misma frecuencia y pueden causar resonancia y hacer que falle el suelo por problemas, más que todos vibratorios. Y también el problema que hay que tener en cuenta es el efecto del viento eólico. Estamos haciendo un galpón de 100 metros, imagínense la cortina que le estamos poniendo ahí. Entonces, el viento que hace. Si está haciendo viento por muchas horas, entonces está haciendo una vibración debido al empuje del viento. Y entonces un efecto de barlovento y sotavento, ¿no es cierto? O sea, trata de la parte de atrás, lo absorbe. Y otro empuje. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado justamente de la parte vibratoria, el efecto del viento, más que de peso. Y ahí no se puede tampoco hacer cada 90 metros, a lo sumo entre 30 o 50 metros punto a punto, para recomendar a fundación. En las máquinas hay que particularizar qué tipo de máquina nos va a ir ahí, entonces hay que hacer un estudio específico de eso. Esto sería para el galpón, digamos, para esta estructura principal. Bien. Ahora también tenemos otros criterios. Generalmente cuando realizamos un sondeo, la norma de la CTM dicen que debe ser mayor a 100 el número de golpes. Pero ¿qué implica? De que no voy a golpear, qué sé yo, hasta 100 golpes en cada lugar, puedo romper toda mi herramienta. Pero tengo que tener cuidado
que si para 5 centímetros me da 30 golpes, ¿no es cierto? En 15 centímetros, ¿cuántos son? 90 golpes. Y para 30 son 180, ¿no? Ya me pasé los 100 golpes. Entonces, ¿para qué voy a golpear hasta 100 si con el índice de penetración que me da, qué sé yo, de 30 golpes para 5? Entonces yo puedo decir, bueno, en 10 me va a dar tanto, en 15 me va a dar tanto, entonces me sobrepasé de eso y yo puedo considerar como rechazo, para no arruinar mi herramienta. Pero también hay otros criterios, que es la siguiente. Esto normalmente se emplea cuando estamos haciendo una exploración por el método combinado de rotación y a la vez percusión. Entonces, cuando en 3 metros sucesivos fueron obtenidos índices de penetración mayores de 45, 15, que es decir, 45 golpes para 15 centímetros. En ese caso yo puedo decir, yo para el sondeo ya está garantizado. O en su defecto, cuando en 4 metros seguidos fueron obtenidos índices de penetración de 45, 15, o sea, 45 golpes para 15 o 45 golpes para 30 centímetros. También puedo parar. Por último, si en 5 metros sucesivos fueron obtenidos índices de penetración de 45 para 30, o sea, 45 golpes para 30 centímetros, o de 45 para 45, también puedo dejar ya de sondeo. Yo puedo paralizar mi sondeo. ¿Por qué? Porque ya me garantizo estabilidad. Bueno, también en este caso, cuando se sondea y tenemos material que no podemos atravesar, puede ser que hayamos chocado con piedra suelta por ahí. Entonces, del sondeo se hacen pozos auxiliares de verificación. Supongamos que tengo un punto aquí, entonces no puedo pasar. Entonces voy a desplazar por lo menos 2 metros en ambos sentidos. Aquí 2 metros y aquí 2 metros. Voy a perforar para poder determinar la potencia estratigráfica, porque hay piedras sueltas a veces. Entonces, en ese caso hay que hacer otros pozos, ¿no es cierto?, para verificar si toda la formación de la zona es igual o no. Bien, ahora también para poder determinar las tensiones admisibles por este sistema también se pueden usar esta fórmula. En este caso, estamos usando la tensión admisible, hacer un punto de N. N viene a ser el número de golpes correspondiente a los 30 centímetros últimos, y N' es los números de golpes para los 30 primeros. Fíjense, esto me va a dar directamente en kilos por centímetro cuadrado. Ahora, aquí un signo más y aquí un signo menos. Si no tenemos presencia de agua, pues aplicamos esta fórmula. Si tenemos presencia de agua, aplicamos esta fórmula, con menos. Ambas son fórmulas iguales, y solamente varía el signo. Esto entonces para zonas donde no hay agua. Esto cuando hay presencia de agua. ¿Algo me iban a decir? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, dijo que cuando no hay agua es el signo negativo, ¿no? Sí, no, cuando no hay agua es positivo. Y cuando hay agua es negativo. Que no lo está compartiendo, Esto creo. Estamos abajo. Ya. Sí. Claro. Aquí estamos, fíjese, sobre el nivel freático, dice, cuando hay agua. Esto es debajo del nivel freático. En ese caso. Son fórmulas empíricas, fíjense. Pero nos dan una bastante causa, fíjense. Esto ustedes pueden verlo en un libro de Marqués de Ubirajara, es brasilero. Tiene mucho criterio y me agrada ese librito porque está trabajando en suelos parecidos a los nuestros de la cuenca amazónica. Bien. ¿Alguna pregunta está aquí? Bueno. Nos falta las formulitas que no lo hemos visto, ¿no? Estas fórmulas acá. La próxima vez terminaremos con eso. Pues ya vimos, no hemos visto, ¿no es cierto?
No lo vimos, ingeniero, esto se lo pasó nomás. Entonces la próxima clase les voy a dar la fórmula que se utiliza para calcular el módulo de elasticidad, la amplificación interna, la tensión admisible, todo, en base a los ensayos que hemos hecho de la SPT. Entonces la próxima clase terminamos. Nos quedaremos aquí. Está bien, ingeniero, gracias. Ok, ingeniero.